Nos enseñaron que la historia es un registro de hechos, fechas, nombres, batallas, acuerdos. Pero la historia no se escribe sola, la escriben personas. Y cuando las personas tienen poder, también tienen intereses. Aquí es donde cabe la pregunta no solamente de qué ocurrió, sino quién decidió cómo recordarlo. ¿Quién decide qué es verdad y qué es falsedad? Durante siglos, la historia ha sido contada por vencedores. El que gana la guerra escribe el relato. El que domina el territorio construye los monumentos. El que tiene acceso a la imprenta tiene la narrativa, tiene los libros. Pero incluso en tiempos modernos, la historia sigue siendo seleccionada. No todo se enseña, no todo se destaca, no todo se repite. Piensa en esto. Hay personajes históricos que fueron considerados héroes y décadas después han sido cuestionados. Hay eventos que parecían claros y años más tarde aparecieron documentos que cambiaron la versión oficial. ¿La historia cambió o solo cambió lo que decidieron mostrarnos y lo que no? A lo largo del tiempo, la historia ha cambiado más de lo que creemos. Por ejemplo, Cristóbal Colón fue presentado durante siglos como un héroe civilizador. Hoy, en muchos lugares también se habla de las consecuencias humanas de esa conquista, la llevada al cabo por Cristóbal. La historia no cambió, cambió la manera en la que la miramos. Lo mismo ocurrió con la figura de ciertos emperadores o líderes. Napoleón fue visto como libertador por algunos pueblos y como invasor por otros. La misma persona, dos narrativas distintas. Incluso en el siglo XX, documentos desclasificados transformaron versiones oficiales, operaciones políticas que en su momento fueron negadas, décadas después han sido reconocidas. No porque ocurrieron después, sino porque la información se liberó mucho más tarde. Podemos estar viviendo una mentira, podemos estar viviendo tranquilos mientras se descubre la verdad. No se trata de negar la historia, se trata de entender que siempre hay un contexto, siempre lo que se cuenta a alguien le conviene. Cuando entendemos que grupos específicos controlan las noticias, Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories. A child's happiness is priceless, especially on a birthday. A child's happiness is priceless, especially on a birthday. A child's happiness is priceless, especially on a birthday. A child's happiness is priceless, especially on a birthday. Well, a child's happiness is priceless, right? Especially on a birthday. Entonces empezamos a ver la historia diferente. Hoy, no solo los gobiernos influyen en el relato, también los medios, las editoriales, las universidades, las plataformas digitales. Decidir qué se difunde, qué se da a conocer, qué se repite, es decidir lo que permanece. Decidir qué ignoramos, qué no mencionamos. ¡Ey, calla! Eso no lo digas. Es decidir qué desaparece. Así se manejan los medios de comunicación. La memoria colectiva parece que no es normal, entonces está siendo manipulada. Durante las guerras mundiales, la propaganda jugó un papel fundamental. Cada país construía su propio relato. ¿Quién era el enemigo? ¿Quién era el héroe? ¿Qué debía sentir la población? La narrativa no solo informaba, también dirigía emociones. Años después, historiadores revisaron esos relatos con más distancia. Lo que antes parecía absoluto, hoy se analiza más a profundidad. Hubo pueblos que entraron a la guerra convencidos por un líder que los invitaba a rechazar algún segmento de su propia sociedad. Hubo pueblos que se rindieron por el miedo que se les infundó. Y hubo otros que se lo creyeron, aquello de ser superiores y conquistar a los que estaban por debajo de ellos. Hoy el proceso es más rápido. Una noticia puede definir la percepción de millones en cuestión de horas. Y días después, puede aparecer nueva información que cambie lo que creíamos saber. Aquí
La pregunta no es si la historia nos ha mentido. Quizás la pregunta es, ¿qué parte de la historia nunca se nos ha contado? Cuestionar no es destruir, es profundizar. Pensar diferente no significa desconfiar del todo. Significa no aceptar todo automáticamente. Tal vez la historia no es una mentira. Tal vez es una construcción en constante revisión. Nuestra responsabilidad no es negar la historia, sino aprender a observar con criterio y decidir por nosotros lo que vale la pena creer y seguir. Mi intención no es convencerte. Te invito a ver el mundo de una manera distinta, a ver los diferentes ángulos. La historia no está escrita en piedra. La historia está escrita por personas. Personas que muchas veces tienen intereses. Personas que muchas veces deciden contarnos algo de acuerdo a lo que ellos vieron. Es necesario que analicemos los distintos ángulos. Siempre. Porque siempre hay más de una manera de entender lo que sucede. Gracias por acompañarme hoy. Espero decidas hacerlo